Atención fanáticos de los autos. Estás a punto de descubrir los 5 autos clásicos más valiosos del planeta. Vehículos tan raros y legendarios que hoy valen más que un jet privado, una isla o incluso un Picasso. Desde un Ferrari que alcanzó los $70 millones hasta una máquina americana que aplastó a Ferrari en Le Mans, este video lo tiene todo. Historia, velocidad, poder y precios que harán explotar tu cabeza. Quédate hasta el final porque uno de estos modelos tiene una historia tan impactante que cambió para siempre la industria automotriz mundial. Bienvenido a Rápidos y Poderosos. Aquí comienza nuestro viaje por las joyas millonarias sobre ruedas. Capítulo 3. Ferrari 250 GTO. Si existiera un Olimpo de los autos, el Ferrari 250 GTO sería su dios supremo. En los primeros años de la década de 1960, Ferrari enfrentaba una amenaza seria en las competencias de Gran Turismo. Enzo Ferrari, con su perfeccionismo legendario, exigía una respuesta inmediata y contundente. El resultado fue el nacimiento de un mito, el Ferrari 250 GTO. El nombre ya impone respeto. Gran Turismo homologado para correr y técnicamente para usarse en la calle. Pero no nos engañemos. Este auto nació para vencer. Con solo 36 unidades construidas entre 1962 y 1964, el GTO es una joya única. Fue diseñado por una combinación de genios: Giacchino Colombo en el motor, Mauro Forghieri en la ingeniería y Sergio Scaglietti dando forma a la carrocería. Cada unidad era construida a mano, ajustada individualmente, supervisada personalmente por Enzo Ferrari. Bajo el capó, un motor V12 de 3.0 litros rugía con una potencia de más de 300 caballos de fuerza. Para su época, era salvaje. Su velocidad máxima superaba los 280 km por hora, y su equilibrio era tal que los pilotos decían que el auto pensaba antes de girar. Pero lo más asombroso no era lo que prometía, sino lo que entregaba. El 250 GTO se convirtió rápidamente en el rey indiscutible de la pista. Ganó el Campeonato Mundial de Constructores en la categoría GT durante 3 años consecutivos. Triunfó en Le Mans, Sebring, Nürburgring, Goodwood, y en cada circuito en el que se presentó, dejó una huella imborrable. No era solo un coche de carreras. Era arte, era pasión, era Ferrari en su forma más pura. Hoy, las pocas unidades que existen están en manos de multimillonarios y coleccionistas de élite. En 2018, una unidad se vendió por $70 millones, convirtiéndose en el auto más caro jamás vendido. Y aún así, algunos dicen que fue barato, porque no estás comprando un coche, estás comprando una pieza de la historia de la humanidad. Algunos de sus dueños forman parte de una especie de hermandad secreta. Organizan eventos privados donde solo puedes asistir si tienes un 250 GTO. Imagínalo, una carretera de la Toscana, solo para GTOs, rugiendo al amanecer. Es más que exclusivo, es místico. Desde su diseño aerodinámico casi perfecto hasta su sonido celestial, el Ferrari 250 GTO representa la cima del espíritu automotriz. No es solo el auto más caro del mundo, es el auto más venerado, más mítico y más puro que jamás haya existido. No hay comparación. El 250 GTO no fue diseñado para ser admirado, fue creado para ser eternamente recordado. Capítulo 4. Mercedes-Benz 300 SL Gullwing. Imagina esto, estamos en 1954. Alemania todavía se levantaba de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. Las fábricas apenas volvían a producir, el país reconstruía sus ciudades, y nadie esperaba que de esa tierra destruida pudiera surgir algo tan futurista, tan perfecto, tan adelantado a su tiempo. Pero Mercedes-Benz lo hizo. Lanzó al mundo el 300 SL Gullwing, un auto que no solo redefinió el lujo y la velocidad, sino que se convirtió en el primer superdeportivo moderno de la historia. El Gullwing fue una obra maestra de ingeniería. Fue el primer auto de producción en incorporar inyección directa de combustible, una tecnología revolucionaria que le permitía a su motor de 6 cilindros en línea producir 215 caballos de fuerza y alcanzar una velocidad máxima de 260 km por hora. Para la década de los 50, esa cifra era casi ciencia ficción. Era el auto de calle más rápido del planeta. Pero no era solo potencia, era pura innovación en diseño.
Mercedes utilizó un chasis de tubo espacial, una estructura ultraligera y resistente que hacía imposible instalar puertas tradicionales. La solución se transformó en leyenda: las espectaculares puertas de ala de gaviota. Abrirlas era como desplegar las alas de un pájaro metálico listo para volar. Cada vez que un Gullwing se detenía en la calle, el simple acto de abrir esas puertas transformaba a cualquier conductor en el centro absoluto de atención. Entre 1954 y 1957 se fabricaron apenas 1.400 unidades. Cada una era ensamblada con una precisión quirúrgica y el resultado fue un auto que mezclaba la brutalidad de la competición con la elegancia del lujo europeo. Hoy, encontrar un Gullwing en perfecto estado es casi imposible, y los que existen se venden por cifras que superan los 1.8 millones de dólares. Y sin embargo, hay versiones aún más exclusivas. Mercedes construyó solo 29 ejemplares de aluminio ultraligero, conocidos como Leichtmetall. Estas piezas únicas estaban pensadas para las pistas y hoy son el santo grial de cualquier coleccionista. Uno de ellos puede alcanzar fácilmente los 6 millones de dólares en subastas. El Gullwing no tardó en enamorar a estrellas de cine, aristócratas y magnates. Fue el auto de Sophia Loren, Clark Gable, Paul Newman y hasta de reyes europeos. No era simplemente un vehículo, era un símbolo del renacer alemán, una declaración al mundo de que Mercedes-Benz estaba de vuelta, más fuerte y más innovadora que nunca. Y aunque han pasado casi 70 años desde su lanzamiento, el 300 SL sigue siendo atemporal. Sus líneas, sus puertas, su motor y su mística lo convierten en una máquina que no envejece. Cada vez que uno de estos autos abre sus alas, no solo muestra su diseño, abre una página de la historia automotriz. El Gullwing no solo abrió sus puertas al cielo, le dio alas a toda una era del automovilismo. Su legado aún vive. El Mercedes SLS AMG, lanzado en 2010, revivió sus alas icónicas para una nueva generación. Y hoy, el AMG GT lleva su espíritu en cada curva, en cada rugido de motor. El Gullwing fue el primero, el pionero, el que marcó el camino. Y cada vez que un Mercedes moderno pisa el acelerador, el eco de 1954 sigue presente. El 300 SL no fue solo un auto, fue el inicio de una dinastía. Y esa dinastía sigue volando alto. Capítulo 5. Shelby Cobra 427. Este auto no fue diseñado en un laboratorio. Fue forjado como un grito de guerra en un taller lleno de humo, aceite y metal caliente. El Shelby Cobra 427 nació de una mente rebelde. Carroll Shelby, piloto de corazón, tejano de sangre y un hombre que vivía para competir. Después de retirarse de las pistas por problemas cardíacos, Shelby no colgó los guantes. Al contrario, volvió con una misión: derrotar a los europeos con su propia medicina, pero con músculo americano. Shelby tomó el liviano chasis del AC Ace británico y lo convirtió en una bestia al instalarle un motor Ford V8 de 7.0 litros. No era solo grande, era salvaje. Con más de 485 caballos de fuerza, el Shelby Cobra 427 podía alcanzar los 100 km por hora en menos de 4 segundos, sin electrónica, sin ayudas, solo fuerza bruta. El auto era casi imposible de domar. Se convirtió en el vehículo más temido y admirado por los pilotos de su generación. Un monstruo que no se manejaba, se domesticaba a la fuerza. En pista, hizo temblar a la FIA GT. Su potencia, su ligereza y su sonido estruendoso lo volvieron imparable. Pero lo más impresionante no fue su récord deportivo, sino su leyenda. Solo se fabricaron 343 unidades del Cobra 427 original. Hoy, encontrar uno auténtico es como hallar un meteorito caído del cielo. Algunas unidades han alcanzado precios superiores a los 15 millones de dólares. Incluso las réplicas autorizadas por Shelby American se cotizan por encima de los 300,000. El Shelby Cobra no buscaba aprobación. Era feo para algunos, vulgar para otros. Pero en realidad, era el grito de independencia del automovilismo americano. Fue un golpe sobre la mesa, un recordatorio de que la pasión también podía tener acento tejano. No tenía puertas que se cerraban suave, ni lujos interiores. Solo cuero, metal
y un rugido que hacía vibrar los huesos. En un mundo de autos suaves, el Cobra era un rayo en la tormenta. No quería encajar, quería sobresalir, y lo logró. Porque el Shelby Cobra 427 no fue un auto para todos. Fue un auto para los valientes, los locos y los que nunca piden permiso. Capítulo 6. Jaguar E-Type Series. Y algunos autos se recuerdan por su potencia, otros por los títulos que conquistaron en las pistas. Pero el Jaguar E-Type Series, pues no, se recuerda por algo mucho más profundo, su belleza inmortal. No fue creado para arrasar en carreras ni para romper récords de resistencia. Fue concebido para deslumbrar, para detener relojes, para conquistar a cualquiera con tan solo una mirada. En 1961, cuando Jaguar lo presentó en el Salón de Ginebra, el público quedó hipnotizado. Los flashes no paraban. Las multitudes se agolpaban alrededor de ese felino metálico que parecía más una escultura que un automóvil. Largo, bajo, sensual. Sus líneas fluidas parecían trazadas por un artista más que por un ingeniero. El prototipo llegó a la exhibición rodando desde Coventry hasta Suiza, conducido a toda velocidad por el propio ingeniero Bob Berry, quien alcanzó los 200 km/h en carretera abierta solo para llegar a tiempo. Al ver semejante obra maestra, incluso Enzo Ferrari, un hombre parco en elogios, no pudo contenerse y pronunció la frase que lo hizo eterno: «Es el auto más bello jamás fabricado». Y no era solo fachada. Bajo ese capó interminable se escondía un motor 6 cilindros en línea de 3.8 litros, con 265 caballos de fuerza, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 7 segundos. Su velocidad máxima era de 240 km/h, cifras de superdeportivo, en 1961. Pero lo realmente increíble era su precio, apenas 2.000 libras esterlinas. Era más barato que un Aston Martin, más accesible que un Porsche y más deseado que ambos juntos. El E-Type no solo fue un auto, fue un ícono cultural, el emblema de una Inglaterra joven, atrevida y moderna, que comenzaba a marcar tendencia en música, moda y estilo de vida. Era el coche de los Beatles, de Steve McQueen, de George Best. Aparecía en películas, en portadas de revistas, en los sueños de toda una generación. Fue tan importante que el Museo de Arte Moderno de Nueva York, MoMA, incluyó al E-Type en su colección permanente como una obra de arte del diseño industrial. Entre 1961 y 1968 se fabricaron alrededor de 38.000 unidades del Series 1 en carrocerías coupé y roadster. Pero no todas sobrevivieron al paso del tiempo. Hoy, cada unidad en perfecto estado es un tesoro, con precios que pueden superar fácilmente los $600,000. Y las versiones más raras, como los Lightweight E-Type, fabricados en aluminio y con un enfoque puramente de competición, son tan escasos, solo existen 12 originales, que alcanzan valores de más de $10 millones en subastas. El E-Type no ruge como un monstruo, susurra como un poema. No es un coche que se conduce con violencia, es un coche que se vive con elegancia. Su poder no reside en cifras ni estadísticas, sino en proporciones perfectas, en una estética atemporal que aún hoy inspira a diseñadores y coleccionistas. Y lo más hermoso es que su espíritu sigue vivo. Décadas después, Jaguar honró su legado con el F-Type, heredero espiritual que retoma sus líneas y su esencia deportiva. Incluso han fabricado versiones eléctricas del E-Type, como el E-Type Zero, para mantener su magia en la era moderna. El Jaguar E-Type no fue solo el auto más bello jamás creado. Fue un símbolo de libertad, juventud y rebeldía, en una época que buscaba romper moldes. Y hoy, más de 60 años después, sigue recordándonos algo esencial. En un mundo obsesionado con la velocidad y la tecnología, lo más poderoso puede ser simplemente ser bello. Capítulo 7. Ford GT40, MK Segunds. Algunas máquinas nacen para ser autos, otras para ser leyendas. El Ford GT40, MK II, no fue diseñado por ingenieros en un laboratorio corporativo. Fue creado en medio de una guerra de egos, con la furia de un gigante herido y el orgullo de un país que se negaba a inclinar la cabeza. Esta es la historia del auto que humilló a Ferrari en su propio patio, y lo hizo 4 veces seguidas.
Todo comenzó a principios de los años 60, cuando Henry Ford II quiso comprar Ferrari. El trato estuvo a punto de cerrarse, hasta que Enzo Ferrari, en el último momento, rompió el acuerdo y humilló públicamente a Ford. Para la familia Ford, eso no era solo una traición empresarial, era una declaración de guerra. Así que Henry Ford II hizo lo impensable. Ordenó crear un auto desde cero, con un único propósito: ganar Le Mans y destruir a Ferrari. Lo que siguió fue una de las mayores gestas de la historia del automovilismo. Ford invirtió millones, contrató a los mejores ingenieros y llamó a un hombre clave: Carroll Shelby, el mismo creador del salvaje Cobra. Shelby reunió un equipo de locos visionarios y en menos de un año nació el GT40 MK2, un misil de apenas 40 pulgadas de altura, con un cuerpo ancho y afilado y un motor V8 de 7.0 litros que rugía con 485 caballos de fuerza. En 1966, el GT40 no solo ganó Le Mans, arrasó el podio completo, con un final tan dominante que hizo historia. Los 3 primeros lugares fueron para Ford, dejando a Ferrari humillado y fuera del mapa. Era la primera vez que un constructor estadounidense ganaba Le Mans, y no sería la última. Ford repitió la victoria en 1967, 1968 y 1969. 4 años seguidos. 4 derrotas para Ferrari. 4 victorias para una máquina que nació de la venganza y se convirtió en inmortalidad sobre ruedas. Técnicamente, el GT40 era revolucionario. Suspensión independiente, chasis monocasco, frenos de disco de alta resistencia, aerodinámica probada a alta velocidad. Pero lo que lo diferenciaba de todo lo demás era su alma. No era un coche perfecto, era pesado, complicado y difícil de mantener, pero cuando funcionaba, nada en la tierra podía detenerlo. Hoy, una unidad original del GT40 MK2, con historial de carrera, puede superar fácilmente los 10 a 20 millones de dólares en subastas privadas. Hay unidades que fueron pilotadas por leyendas como Ken Miles, Bruce McLaren o Dan Gurney, y esos ejemplares alcanzan precios estratosféricos. Incluso las réplicas oficiales, Continuation Cars construidos bajo licencia, se cotizan en más de $1 millón. El GT40 es más que un ícono del automovilismo. Es la encarnación del espíritu americano, audaz, competitivo, terco, imparable. Fue el coche que cambió la historia, no solo por ganar, sino por demostrar que los gigantes también pueden caer, que la arrogancia se paga y que la pasión, cuando se enciende con fuego real, puede construir una máquina que no solo corre, sino que arde con gloria. No fue un auto para todos, pero fue el auto que todos recordarán para siempre. 5 autos, 5 leyendas, desde el diseño italiano más refinado hasta la brutalidad americana. Estas máquinas no solo rompieron récords, también marcaron generaciones. Ahora te pregunto, ¿cuál te llevarías tú? ¿El Ferrari indomable, el Cobra salvaje o el GT40 rebelde? Déjalo en los comentarios y no olvides, dale like, suscríbete a Rápidos y Poderosos, activa la campana para no perderte ni un rugido más. Aquí no solo hablamos de autos, contamos historias que aceleran el alma. Nos vemos en la próxima curva.